Hola, hola, bienvenidos a LSC, bienvenidos a su iglesia. Estamos a punto de comenzar, espero que sea de bendición. Bienvenidos a LSC. Yo soy Rubí. Y yo soy Denise. Muchas gracias por estar con nosotros. Que Dios les bendiga, que toque su corazón y en un momento comenzamos. ¿Qué tal, familia? Qué alegría verte conectado. Amigos, conocidos, sean bienvenidos a nuestro servicio en línea de la Iglesia del Señor aquí
en San Antonio, Texas, para el mundo. ¡Qué alegría! Me gustaría que nos colaboraras en participar. Si bien sabemos que es una enseñanza que queremos brindarte, también queremos la participación, ¿ok? Así es que me gustaría que pusieras ahí en los comentarios una cara del ánimo con el cual tú te estás encontrando el día de hoy. Y también me gustaría que después de hacerlo nos saludáramos como acostumbramos a saludarnos, con esa lluvia de corazones. Es que me gustaría ver la pantalla saturada de corazones, y sabemos que a través de estos corazones no solo nos mandamos saludos, también nos mandamos nuestro afecto, nuestro cariño, nuestro aprecio. Y mientras se siguen conectando, ¿qué te parece si empiezas a saludar 1 o 2, 3 hermanos que vayas ahí viendo que se va conectando? Y tú sabes que nosotros como Iglesia del Señor tenemos algo bien claro que queremos hacer: que la gente crezca en su relación con Dios y crezca en su relación con los demás. Ese es nuestro deseo, que conozca la voluntad de Dios a su vida y dé pasos prácticos para con ella. Nosotros como la Iglesia del Señor creemos que toda persona lo puede hacer. Así es que no importa tu condición social, económica, académica, eres bien recibido, y queremos que juntos aprendamos la voluntad de Dios y caminar hacia ello. Y déjame decirte que mucha gente nos ha dejado saber cómo ha sido de relevante y edificante lo que ha aprendido, de tal manera que han mejorado. Y también se han sentido acompañados en sus situaciones, pues hemos estado orando por ellos. Hemos recibido testimonios maravillosos de salud, de restauración, y quiero pedirte un favor: si tú también quieres apoyo en oración, te pido que en los comentarios nos pongas oración. Y si tienes la confianza para ser más específicos, puedes decirnos en qué situación tú quieres que te apoyemos en la oración, o si quieres más en particular o más privado, nos puedes mandar un mensaje particular o privado. Nuestros compañeros de oración están orando, están intercediendo por tus peticiones, o quizá más es de consejería. Si tú consideras que estás en una situación donde requieres de consejería, mira, con toda confianza, escríbenos en los comentarios: necesito consejería, y nuestros pastores, nuestro equipo ministerial estará comunicándose contigo para poderte ayudar. Y creemos que para esto lo que necesitamos es la presencia de Dios. Y una manera para poder sentir, experimentar la presencia de Dios es a través de la alabanza y de la adoración. La alabanza y la adoración también se puede musicalizar. En ello expresamos lo que Dios es, lo que Dios hace. Y cuando nosotros lo cantamos, nos alineamos con ellos y entendemos lo que estamos cantando, entonces vamos a empezar a ver un mover del Señor. Sabemos que hay muchas cosas que cuando nos alineamos a ellas nos influyen. Un ejemplo es, todos vemos noticias acerca de la pandemia y llega el momento en que nos influyen tanto que nosotros estamos quizá alterados, quizá estamos sugestionados, con miedo y con temor. ¿Cuál es la razón? Te alineaste a ello y por eso tus reacciones. Ese principio lo aplicamos con la alabanza y la adoración. Alíñate y cántale a Dios con todo tu entendimiento. Cántale lo que va a aparecer en pantallas y créeme, el Señor se va a mover en ti. Así es que yo te pido que te prepares, que te alistes, que prepares tu corazón, alístalo, y después vamos a tener un gran mensaje que es perdónate a ti mismo. Así es que prepárense y juntos vamos a alabar al Señor. Comenzamos. Sabemos que estás con nosotros y tú estás obrando. Sabemos, Dios, aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás obrando en mí, te adoraré,
luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Abres caminos, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, 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 así eres tú. Así eres tú, Señor. Así eres tú, Padre. Gracias, Jesús. ¿Por qué no inclinas tu rostro? ¿Y por qué no le dices, Señor, aunque no pueda verte, sé que estás obrando? Se lo hemos dicho en canto, y así va a continuar ese canto. Y el deseo del corazón de Dios es que sigas, que permanezcas creyendo que Dios está obrando, porque Él está obrando aunque no puedas verlo. Dios tiene control de ti, de todos tus seres queridos. Él está obrando en tu vida. Dile con todo tu ser, Señor, yo sé que estás obrando. Gracias, gracias, Señor. Nos rendimos, Señor, a ti, Padre. Nos rendimos a ti. Tú estás obrando. Sí, Señor, en mi vida. Díselo ahí. Estás obrando en la vida de los míos. Tú me estás cubriendo, me proteges, me bendices, Señor, a cada instante, Padre. Gracias, porque así eres tú, Señor, tu naturaleza, Señor. Gracias, gracias, Padre. Sí, bendito, tú eres, Señor. Tú eres Rey y soberano, Padre. Sí, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Bendito eres, Jesús. Así eres tú, Señor. Así eres tú. Díselo con todo tu ser. Continúa
continúa. Sí. Señor, gracias. Gracias, Padre. Sí, Señor. Tú abres camino. Gracias. Tú abres camino y continuarás abriendo camino, Señor, para nuestras vidas, para seguir caminando, Señor, bajo tu dirección y tu voluntad. Gracias, aunque no podamos verlo, Padre, tú eres Señor. Y recuerda, no estamos solos, no luchamos solos. La promesa es que Cristo está con nosotros. Él es el autor y el consumador de la fe. Gracias, Padre. Amén y amén. Les saluda el apóstol Israel Ramírez. Qué bueno que se conectan a nuestro servicio en línea. Un saludo a toda la familia SC y a todos nuestros amigos que se conectan por primera o segunda vez con nosotros. Bienvenidos. Y quiero darte una pequeña cápsula de generosidad y leerte lo que dice precisamente 2 Corintios 9:7. 2 Corintios 9:7 dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. El consejo de la palabra es que no demos obligados, que no demos sintiéndonos mal, que si vamos a dar, demos con alegría. ¿Alegría de qué? Uno podría decir, alegría de saber que Dios tiene cuidado de nosotros y que el dar es una muestra de agradecimiento a Él. Definitivamente yo no te recomiendo dar si te sientes obligado, yo no te recomiendo dar si te sientes temeroso, yo te recomiendo dar creyendo que Dios es el que te sostiene, creyendo que Dios es el que te provee, el que dijo que nunca te iba a dejar ni nunca te iba a abandonar. Dar es nuestra expresión de agradecimiento y de fe al Señor al decirle: gracias, Señor, tú has sido bueno. Aquí está mi diezmo, aquí está mi ofrenda. No lo hago, Señor, en temor, no lo hago obligado, lo hago en alegría, gozo y agradecimiento. Así que cuando seamos generosos, cuando demos nuestros diezmos, ofrendas, cuando demos aquello que Dios le corresponde, hagámoslo siempre con alegría. Que Dios te bendiga. Seguimos con nuestro servicio en línea. Qué alegría poderles ver y poder compartir con ustedes esta meditación y esta reflexión acerca del perdón. Estamos en nuestra serie El Poder del Perdón. Les saluda Pax Ox. Este tema que vamos a ver lleva por nombre Perdónate. Personalmente lo he vivido, lo he enseñado y lo he practicado, y no saben cuánto es de importante que lo conozcamos, lo apliquemos y lo practiquemos. Así es que quisiera comenzar con esta frase, con este principio que me gustaría que quedara en tu corazón. Escucha esto. Nunca vas a poder disfrutar de la plenitud del perdón que Dios te dio y la libertad de perdonar a otros si no te perdonas a ti mismo. Este es un principio que quiero que quede claro en nuestros corazones. Hemos aprendido que el perdón es algo que debemos de practicar con todos, es algo que debemos de darle a los demás. Pero también es importante entender que dentro de todos, a los que debemos de perdonar, también eso nos incluye a nosotros mismos. Muy bien, así es que yo creo que todos, antes de conocer a Cristo,
nos hemos equivocado. Pero también creo que todos, después de haber conocido a Cristo, también nos hemos equivocado. Por eso creo que este mensaje va a ser relevante para todos para saber cómo perdonarnos a nosotros mismos. Quisiera hacerte unas preguntas y me ayudaras a ir respondiendo en el chat. ¿Cómo lidias, escucha, con los sentimientos que vienen cuando tú te equivocas? ¿Cómo tratas con esos sentimientos y esos pensamientos cuando le fallas a Dios? ¿Cómo tratas, cómo lidias con esas situaciones cuando lo que tú haces lastima a tus seres queridos o afecta a otras personas y tú lo sabes bien, que fue por lo que hiciste o por lo que no hiciste? Ahora, ¿qué haces cuando te fallas a ti mismo? Para muchos, perdonar a otros es más fácil que perdonarse a sí mismos. Y créanme, esto es más recurrente de lo que te imaginas. La falta de perdón a uno mismo, escucha, puede ser más dañina que cualquier otra falta de perdón. ¿Por qué? Porque no perdonarte a ti mismo, escucha lo que te voy a decir, trae culpabilidad, trae condenación, trae ira, trae enojo, trae temor a ser castigado. ¿Ok? Ahora, y esto afecta indudablemente nuestra relación con Dios, nuestra relación con los demás, pero sobre todo nos afecta a nosotros mismos. Y entre más nos tardemos en perdonarnos a nosotros mismos, escucha esto, más afectación tendremos. Así es que hoy vamos a aprender cómo la palabra de Dios nos va a ayudar a cómo saber tratar con el perdonarnos a nosotros mismos y así aplicarlo en nuestra vida por siempre. Déjame decirte que al estar orando por esta enseñanza, Dios me dejó saber esto, que Él iba a empezar a sacar cosas que están ahí escondidas, que están ahí guardadas. Me hizo saber que Él va a empezar a sacar a la luz culpas, condenaciones, tristezas, depresiones, y que, que son el resultado de no habernos perdonados a nosotros mismos, que estaban atoradas ahí, escucha, que estaban escondidas, pero que Él las traería a la luz, a nuestro entendimiento, para que nosotros las pudiéramos confesar, para que nosotros se las pudiéramos entregar, para que nosotros pudiéramos renunciar a ellos y empezáramos a experimentar el perdón que nosotros mismos hoy nos vamos a dar. Así es que si tú lo quieres, si tú quieres conocer esto, quieres saber qué enseña la palabra de Dios, cómo darle solución, te voy a pedir un favor. Ahí anota en los comentarios, estoy listo para perdonarme. Así ponle, estoy listo para perdonarme. Y quisiera comenzar con nuestra primera pregunta. ¿Por qué crees que es importante que nos perdonemos? ¿Por qué es importante que nos otorguemos nosotros mismos el perdón? Me gustaría que ahí pusieras tu respuesta a esta pregunta. ¿Por qué es importante que yo me perdone a mí mismo? Déjame decirte que cuando uno se equivoca, lo primero que viene generalmente es la culpa. Y para poner en tono, para poder tener la información, me gustaría definir de qué significa la culpa. La culpa es un sentimiento de condenación por algo que sucedió en el pasado o que está sucediendo en el presente y que nos atormenta por lo que hicimos o por lo que no hicimos. Es lo que sentimos cuando nosotros somos conscientes que hemos fallado. Y hay dos tipos de culpa. Gente que se ha dedicado a esto ha clasificado la culpa en dos cosas. La primera culpa es la culpa de irreal, ¿no? La culpa irreal o imaginaria, en donde un evento que no pudimos controlar y pasamos y pensamos en lo que hubiéramos hecho, en lo que pudiéramos podido hacer, ¿ok? Pero como no se pudo hacer, entonces nosotros nos sentimos culpables de lo que sucedió. Personalmente yo fui preso en su momento de esta culpa irreal. Cuando estaba trabajando yo en el Instituto de Cardiología, me habló el pastor y me dijo, oye, tal hermano tiene afectado su pie. Me gustaría saber si le puedes ayudar. Y yo estaba ocupado en algunas actividades y le dije, ¿qué tiene? Me dice, tiene una herida en su pie, en el empeine derecho. Oh, muy bien. Mire, háganle algunas curaciones y déjenme saber porque aquí en el hospital, el área de infectología, tiene una solución que está sanando heridas.
Y así solamente quedó. Pasó el tiempo y me dijo el pastor, ¿has ido a ver a este hermano? Y le digo, no, dice, está hospitalizado. Y cuando yo lo fui a ver y empecé a ver su pierna, su pie ya estaba afectado, estaba verdaderamente infectado. Y cuando yo lo vi, sentí una culpa fuerte porque dije, híjole, pude haber hecho algo más, no lo hice y ahora está así. Y cuando lo atiende el doctor, y el doctor yo lo conocía porque trabajé con él, y le digo, ¿cómo ves? Y me dice, el pie está muy mal, se lo vamos a tener que amputar. Ya se lo envolvimos en papel, en plástico para que no oliera mal todo el lugar. Y me sentí tan mal, de tal manera, escúchame, que esta culpabilidad me llevó al siguiente día a estar con él. ¿Sabes qué? Yo te voy a bañar, yo te voy a ayudar. Y cuando yo veía su pie, yo oraba y ponía mis manos ahí y movido por esa culpabilidad, le pedí a Dios que lo sanara. Y resulta que él tuvo que ser amputado de su pie. Y entonces cuando yo lo había amputado de su pie, seguía esa culpa en mí de que quizá por lo que yo no hubiera hecho o lo que sí, o que no hice a tiempo, pues me empezó a condenar. Y hasta que tuve que hablar con él, le dije, Beto, me siento muy mal, me siento culpable por lo que pasó. Y él me miró y me agarró en mi cabeza y me dijo, no te sientas culpable, no, tú no eres el causante de esto. En realidad fue mi descuido. Pero yo tuve que cargar con una culpa irreal que no era mía, pues finalmente él estaba experimentando las consecuencias de su falta. Entonces hay culpabilidades irreales, ¿no? Que a continuación voy a tratar un poquito más de ello. Pero la siguiente culpa es la culpa real. La culpa real es un pesar profundo donde nosotros somos conscientes que fallamos directamente, que es una responsabilidad totalmente de nosotros, que nosotros la fallamos. Y es ese sentir que continúa, escúchame, a pesar de que ya le hayas pedido perdón a Dios y que incluso le hayas pedido perdón a las personas. Ese pesar continúa, ese pesar sigue. Y para esto tenemos que saber de qué nos culpamos, que eso es lo que quisiera ahora abordar. ¿De qué nos culpamos? Hice una encuesta en Facebook con la pregunta, ¿de qué es lo que más te culpas? Y agradezco a cada uno de los que ustedes colaboraron dentro de la iglesia, en otro país, en otras ciudades, y colaboraron bastante. Y esta pregunta la abrí, es decir, no importa la edad que tenías, si eres soltero, si eres casado, si eres hijo, sin hijos, no importaba tu estado civil y si eras mujer u hombre, y tampoco importaba tu edad, si eras joven, adulto, si eras anciano. ¿Ok? Y después lo comparé con un cuestionario que también hizo una psicóloga que se llama Natalia Nieto y que también hizo esta pregunta, ¿no? ¿De qué es lo que más te culpas? Y me di cuenta que no importa la edad que tengas, no importa tu estado civil en el que te encuentras. Escucha esto, descubrimos que todos, absolutamente todos, tenemos una culpa atorada o no solucionada. Y déjame decirte qué arrojaron estos, de lo que escribieron algunos. Y te los voy a leer en forma de mayor a menor porcentaje. El mayor porcentaje es de la gente que se culpa o se siente culpable es no ser disciplinados. El siguiente es, no busqué a Dios antes de tomar una decisión, de casarme. Esto es algo que la gente se siente culpable. ¿De qué más se siente culpable la gente? Mi pasado sexual, de todo lo que ocurrió a su actualidad. Otra de las cosas en la gente se siente culpable es entregar mi corazón a personas incorrectas. La siguiente cuestión de la que la gente se siente culpable es no honré a mis papás. El siguiente es doloroso, pero es algo de la gente se siente culpable, es aborto. Se practicó un aborto, hizo aborto. Y otros son las adicciones, el alcohol, el tabaco, los juegos. Esto es algo por lo cual la gente se siente culpable. Y otros es fui infiel. De eso me siento culpable. Otros es estudié lo que no quería estudiar. Y entonces se sienten culpables porque ahora sienten que perdieron su tiempo, porque no están en un lugar donde ellos quisieran estar y no disfrutan. Y se sienten culpables porque se ven obligados. La otra es desorden financiero. Se sienten culpables por no llevar un orden de sus riquezas y eso les ha traído bastantes dificultades. Otra de las cosas que la gente se siente culpable es no terminé mi carrera. Y la siguiente es
he robado en mi trabajo, le he robado a mi familia. Y la siguiente es, no llegué virgen al matrimonio. Otros es el divorcio de mis padres. Una cuestión de lo que vimos hace ratito, una culpabilidad irreal por los cuales no se perdonan. Muchos hijos se sienten culpables por la decisión de sus padres de divorciarse cuando ellos no tienen nada que ver. Muy bien. Otros es, me abusaron sexualmente, se sienten culpables por ello. Y lo mismo, ¿no? Es una culpabilidad irreal porque muchos de ellos fueron inocentes, no tuvieron nada que ver con su abuso, pero aún así se sienten culpables. El otro es, no luché por mi matrimonio y lo perdí. El tercero es, el siguiente, perdón, es, he maltratado a mis hijos y de eso me siento culpable. Otros es, no pude pedir ayuda a tiempo, por vergüenza, por orgullo, no pedí ayuda a tiempo. Y finalmente es, ejercí la prostitución. Como ves, todos los que en su momento dieron esta encuesta revelan que en su interior no han solucionado una culpa o que está ahí atorada. Muy bien. Y déjame decirte algo. La culpa en el campo de Dios tiene solución. La culpa en el campo del diablo, escucha, trae destrucción. Y alguien que lo ha vivido soy yo. Déjame decirte que yo, comenzando en Cristo, empecé a buscar al Señor, me conecté con el Señor. Dios está usando mi vida de una manera sobrenatural, haciendo milagros, prodigios, evangelizando. Mi vida estaba, como dicen algunos, en fuego. Y llegó el momento que me descuidé, que no me cuidé, que no fui prudente, que no fui sabio, a pesar de los señalamientos que Dios me estaba dando de cuidarme, de presentar límites. Y finalmente caí en inmoralidad sexual. No pude soportar más el mantener oculto este pecado. Así es que fui, se lo confesé a mi pastor me ayudó, buscamos el perdón de Dios y yo experimenté el perdón de Dios. Y de repente en una velada de oración siento ir a pedirle perdón a aquellas personas a las cuales por lo que hice les lastimó. Y así fui, y muchas de ellas estaban lastimadas por lo que yo hice. Pero de repente entró en mí un sentimiento de culpabilidad, de indignidad, porque de repente empezaron a venir a mi mente ideas de, ¿y si esta muchacha ahora por lo que le hice se vuelve marimacha? Es decir, se vuelve una mujer que no quiere tener nada que ver con los hombres y ahora yo la llevo a este estilo de vida. O qué tal si ahora por lo que yo le hice se vuelve una mujer fácil y entonces va a buscar a cuanto hombre. Y entonces eso empezó a venir sobre mí y me sentía yo culpable, ¿no? Y de repente también una culpabilidad que me llevó a la indignidad. Es decir, yo había estado experimentando la presencia de Dios, un mover sobrenatural de Dios, pero yo decía, bueno, yo me siento bien con que nada más con que me perdone. Pero ya el que me perdone es suficiente. O sea, ya olvídate de que Dios me va a usar otra vez para manifestaciones sobrenaturales, para predicar el evangelio a multitudes, incluso para las naciones. Y entonces yo empecé a sentir tan indigno que lo único que yo hacía era, me conformo con que tú me perdones. Y así me empecé a comportar. Entonces yo empecé a perder esa visión de expandir el reino de Dios, de seguir extendiendo su palabra, de comunicarla a muchas personas, pues yo ya no era digno de seguirlo haciendo. De tal manera que tuvo que venir un pastor. Agradezco la vida de ese pastor. Vino, es el pastor de Conquistando Fronteras, el que lo sepa, se llama Alejandro Escobedo. Bendigo su vida donde esté. Y él viene y ministra una clínica espiritual. Y mientras él estaba ministrando liberación, yo me iba haciendo hacia atrás, y empezó a entrar en mí un miedo y un temor de acercarme a Dios, porque una vez más salió la culpa de que yo no me había perdonado. Hasta que de repente yo caigo de rodillas y empiezo a gatear hacia atrás como cuando alguien no quiere ver algo o no quiere ver a alguien. Temor había sobre mi vida. Cuando Él ora por mí, sale de mí un espíritu de autocondenación. Es decir, yo había experimentado el perdón de Dios, le había pedido perdón a otros, pero yo no me había perdonado. Y déjame decirte que son de las cosas más horribles, más dañinas, más lamenteras. Pero hoy quiero decirte lo siguiente, Dios quiere limpiar nuestras culpas, pero el enemigo quiere, escucha, que lo recordemos todo el tiempo, que esté presente, que lo traigamos y lo tengamos siempre en nosotros. El diablo tratará por todas las formas de siempre hacerte sentir culpable. Y mira cómo lo dice Apocalipsis 12:10, te lo quiero leer.
Luego oí una fuerte voz que resonaba en el cielo. Por fin ha llegado la salvación y el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Esta parte no quiero que se te olvide. Fíjate lo que hace Cristo. Ahora, mira lo siguiente. Pues el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido lanzado a la tierra. Si hay alguien que está constantemente acusándote, echándote en cara tu falla, tu falta, tu error, tu pecado, es Él. Él es persistente, Él es constante, Él está presionándote, Él está oprimiéndote, Él está hablándote, Él te está diciendo que no puede ser perdonado, ¿ok? Y si permitimos, escúchame, que el diablo nos siga acusando, nos volveremos esclavos de esa emoción y de sus consecuencias. Te lo voy a volver a decir. Si nosotros permitimos que el diablo nos siga acusando, nos volveremos esclavos de esa emoción de culpabilidad, de indignidad, de miedo, de temor al castigo. Nos vamos a volver esclavos de ellos y de sus temores. ¿Ok? Ahora quiero hacerte esta siguiente pregunta. ¿Cómo detectar si tengo una culpa no resuelta? ¿Cómo saber si yo no me he perdonado a mí mismo? ¿Qué manifestaciones dejan ver que en mí me hace falta perdonarme? ¿Qué signos hay? ¿Qué síntomas hay? De tal manera que lleguemos al diagnóstico de yo no me he perdonado a mí mismo. Ya entendí por qué este comportamiento, por qué esta actitud. Y yo te voy a decir algunos síntomas, algunas características de una persona, escucha, que tiene una culpa no resuelta, que está atorada y que ahí la tiene, quizás está escondida. Y yo te dije que el Espíritu Dios iba a sacarlas a la luz para ser removidas, para ser quitadas, no para acusarte. Y las voy a decir y no significa que tú las tengas todas, ¿ok? Pero quizá una de ellas las puedas identificar. Y si el Espíritu de Dios te da testimonio, entonces Dios está confirmando algo el día de hoy, porque Él te quiere sanar, porque Él te quiere liberar, no te olvides, ¿ok? De tal manera, escúchame, que Él no quiere que la uses para castigarte ni condenarte. No, Él la quiere usar para liberarte, para sanarte. ¿Muy bien? Así es que si las voy a decir y tú la tienes, tú vas a decir, esa yo la tengo. Así es que, Señor, necesito de tu ayuda para que me hagas libre. Muy bien. Entonces, un síntoma es sentimientos de indignidad. Cuando finalmente dice la Biblia que el hijo pródigo entró en razón, y se dijo a sí mismo, en casa hasta los jornaleros tienen que comer. Y aquí yo estoy mirándome y muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y ahora escucha lo que dice el hijo pródigo. ¿Cómo se sentía indigno? Yo no soy digno de que me llames tu hijo. Te ruego que me contrates como un jornalero. Él está entendiendo que puede regresar al Padre, que está diciendo, Padre, perdóname, he pecado contra ti. Pero finalmente él se sentía indigno de volver a la función y a la posición que tenía, que le dio su Padre. Y entonces él dice, yo ya no quiero ya no quiero ser tu hijo. Ahora lo único que quiero es ser jornalero. Fíjate cómo él se sentía indigno de otra vez regresar a la función y a la posición que Dios le había dado. Y mucha gente así se siente indigna. Se siente indigna de ser usada por Dios, se siente indigna de ser promovida por Dios, se siente indigna porque no se ha perdonado a sí mismo. Muy bien. Otro síntoma es comportamientos compulsivos. Y de repente vemos personas que son adictas al alcohol, al tabaco, a la droga. Porque cuando tú platicas con ellos y dices, ¿por qué tomas? Dices que es la única manera de controlar este sentimiento que tengo de condenación, de culpabilidad por lo que yo hice. Mucha gente es adicta al trabajo porque no quiere pensar, no quiere darse un tiempo de pensar y meditar en todo lo que hizo, en la afectación que hizo, por lo que hace y dañó a otros, de tal manera que no quiere darle espacio a pensar en ellos porque se va a sentir culpable, condenado, se va a sentir mal. ¿Me explico? Entonces, hay gente que hace ejercicio y tú ves que vive haciendo ejercicio. ¿La razón cuál es? No quiere distraerse. Porque si se toma el tiempo de meditar y pensar en lo que haya hecho, de poner atención en lo que falló, en lo que pecó, se va a sentir muy mal. Muy bien. Un síntoma es la depresión.
una depresión amarrada a la manipulación por su error. Se sienten deprimidas por lo que hicieron. De tal manera, cuando tú tratas con ellas y quieres animarlas, lo primero que dicen, ¿cómo no quieres que esté deprimida? ¿No ves lo que hice? Y una vez más se quedan ahí y ese fallo, ese error, los empieza a manipular de tal manera que los lleva a la depresión. Muy bien, ¿cómo no estar ahí si fallé? Si no cumplí la expectativa. ¿Me explico? Y la otra es evadir y no asumir responsabilidades. Hay mucha gente que desvía la atención de su error para poderlo enfocar en el error de los demás, de tal manera que no se mire a sí mismo y tenga que reconocer su falla. Y mucha gente empieza a delegar responsabilidades, a asumir responsabilidades, que te mires tú y no yo, que se miren tus defectos y no los míos, porque en realidad no ha logrado perdonarse. Y otra de las cosas es paranoia y inseguridades. Es decir, piensa que todo el mundo quiere hacerle algo, de tal manera que quieren descubrir su error, algo que celosamente va a guardar. ¿Me explico? Porque si lo confiesa y porque lo dice, se va a avergonzar. Puede verse humillado. Escucha, no se sienten confiados y seguros. Por lo que hicieron, sienten, escucha, que lo que les puede pasar de mal a ellos o a sus seres queridos es por tu falta, por su culpa. Están esperando que algo malo les pase. O quizá algo malo pasa y de inmediato dicen, por mi culpa, yo sabía. A veces no lo confiesan, a veces lo piensan. Dicen, yo sabía que esto era por mi culpa. O sea, ¿qué tiene que ver que tu hijo no vio una piedra y se cae a lo que tú hiciste? ¿A qué relación tiene? Y de repente tú empiezas a decir, es que Dios me castigó por lo que hice. ¿Qué tiene que ver el castigo de Dios con tu hijo, con lo que tú hiciste? Eso no es así. Ahora escucha, 1 Juan 4:18 dice, en esa clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto, escucha, expulsa todo temor. Si tenemos miedo, es por temor al castigo. Y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. ¿Notas? Cuando tú no te perdonas a ti mismo por la falla que hiciste, entonces vas a vivir en temor y vas a estar pensando que en su momento lo que pase es como si Dios te estuviera castigando. Y muchos así lo pasan. Mamás que por una historia del pasado, de los que acabamos de decir, pasa algo en sus hijos y de inmediato viene el de por mi culpa. Mi esposa y yo lo vivimos con una de nuestras hijas. Una de nuestras hijas, gracias a Dios, la libró de ser abusada. Y de volada viene la acusación y la culpabilidad. Es que a mí como me lo hicieron ahora, también le va a pasar a mi hija. Y tuvimos que tratar este asunto con Dios porque estábamos recibiendo una culpabilidad y una condenación irreal, pero sucede. Muy bien. Ahora escucha. Otra de los síntomas es dificultad al establecer límites. Por la culpa, por lo que hayan hecho, muchas de las personas temen no ser aprobados y como no quieren ser desaprobados o rechazados, hacen todo lo posible por querer agradar a la gente. Y permiten incluso, escucha, que cualquiera los abuse y los dirija. Y esto muchas veces sucede con los padres. De repente padres que fallaron, padres que son ausentes, padres que sienten que no han cumplido con una paternidad. Escucha, temen disciplinar. Temen corregir a sus hijos, pues ¿cómo los van a disciplinar? ¿Cómo los van a corregir si ellos mismos se equivocaron y cometieron un error? Y como no se han perdonado a ellos mismos, no pueden corregir y disciplinar a sus hijos. Escucha, esto también sucede en cónyuges. Un cónyuge cometió un error financiero, fue infiel, adulteró, y escúchame. Y después buscan la restauración con su cónyuge y el otro cónyuge empieza a ser despectivo, empieza a abusar de ellos, empieza a ser demandante, empieza a ser groseros. Pero ¿cómo frenarla? ¿Cómo frenarlo si se equivocaron, si fallaron? Entonces yo no puedo pedirle que haga cambios, que deje de ser grosera, que tenga una mala actitud, si yo me equivoqué. Y eso es no poner límites porque no se han perdonado a sí mismos. Y finalmente otro síntoma. Compensar nuestros errores queriendo ser generosos, queriendo ayudar a otros. Escucha, mucha gente es generosa porque es una forma de aliviar su culpa. No porque quiera buscar el bienestar de los otros, sino porque tiene que ver con aliviar y calmar la culpa que tiene. Muy bien, por cubrir su falta. Por ejemplo, padres ausentes, padres que no están con sus hijos, tratan de ser generosos con los hijos porque pues, es la manera de compensar que yo no paso tiempo contigo. ¿Me explico? Ahora,
hay papás que maltratan a sus hijos y los hijos al verse maltratados, los padres quieren compensar. Bueno, pues es que como te maltraté, entonces te voy a regalar algo. Y entonces quieren aliviar su culpa dándoles, siendo generosos. Y ahora escucha, esto también aplica para nosotros como jóvenes, como hijos. Porque nosotros sabemos cuando hacemos mal. Y cuando hacemos mal, entonces tratamos de hacer algo, tratamos de dar algo para calmar las cosas para cuando se sepa. Y créeme que esto está fundamentado en la palabra de Dios, ¿no? Génesis 32:20 dice, no sé si ustedes se acuerdan de la historia de Jacob y Esaú. Jacob le quita la primogenitura a su hermano Esaú. Engaña a su padre para que también reciba la bendición. Y entonces él sabe que se tiene que ir, porque una vez que se da cuenta de Esaú, lo busca para matar. Y entonces él se va. Y la Biblia enseña que cuando él se va, él fue prosperado en todo. Tenía muchas riquezas, pero tenía un conflicto con su hermano. Y él sabía bien claramente que había engañado a su hermano y que le había robado, que lo había hurtado. Muy bien. Y ahora escucha. Cuando él quiere reconciliarse con su hermano, entonces él le manda. Él le manda regalos, le manda comisiones y dice, no, hermano, si me mata, primero que vea la primera comisión, la segunda comisión, la tercera comisión. Y ahora escucha, Génesis 32:20, ve, Jacob pensó, intentaré apaciguarlo enviando regalos antes de mi llegada y cuando me encuentre con él en persona, quizá me reciba con su bondad. Entonces él lo que hace es compensa su error dando, siendo generoso. Y una vez más, aunque parece en apariencia bueno, en realidad el motivo es, quiere aliviar su culpa porque no se perdona haber dañado, haber ofendido a su familia. Quiero hacerte esta pregunta. ¿Te identificas en algo? Tranquilo, tranquila. Hoy vamos a saber cómo salir de esta situación. ¿Te acuerdas que te dije que la culpa en el campo de Dios tiene solución, pero la culpa en el campo del diablo trae destrucción? Entonces, ¿qué hacer cuando te sientas culpable? ¿Qué hacer cuando te sientas condenado, indigno, temeroso de ser castigado por tus culpas? ¿Qué hacer? Creo que podemos tomar ejemplos de personas que también lo vivieron. Uno de los ejemplos más claros en la Biblia de una persona que aprendió no solo a aceptar el perdón de Cristo, sino a perdonarse mismo, fue el apóstol Pablo. Quiero que te imagines cómo fue su vida. La Biblia enseña que era un hombre tan celoso de su religión, que enardecía por dentro y respiraba amenazas de muerte. Y cuando veía, escúchame, a personas que creían en Cristo, entonces dice que él daba su voto para matarlos. Y uno de los que él votó para que lo mataran fue Esteban, un gran hombre de Dios, un siervo de Dios, un hombre servidor, un hombre inocente. Y él dio su voto para que lo mataran. Cuando nosotros vemos que él dice que llevaba a familias, hombres, mujeres, a entregarlos, escucha, al circo romano, a aquellas familias, hombres y mujeres que no negaban la fe en Cristo, y los llevaba para que los leones, los gladiadores los mataran. Imagínate cargar con eso en su mente y en su corazón. ¿Cómo le haces? ¿Cómo le haces? Otro también que supo no solo aprender a recibir el perdón de Cristo, sino a lidiar con perdonarse a sí mismo, fue con el apóstol Pedro. Nosotros vemos un apóstol Pedro que era un hombre que negó 3 veces a Jesús y que no estuvo dispuesto a cumplir su promesa, que le falló a Dios, que le falló a Jesús, que abandonó a Jesús, y él aprendió a perdonarse a sí mismo. Ahora escucha, quiero que aprendas esto. Nuestro perdón con Dios está solucionado a través de Cristo. En ese no hay ningún conflicto. Toda aquella persona que crea y reciba el perdón que a través de Jesucristo tenemos, ya tiene solucionado su perdón en su relación con Dios. Entonces ahora el asunto, ¿cuál es? El tratar de aprender y aplicar el perdón a uno mismo, para nosotros. Entonces, quiero darte los consejos para que tú aprendas a perdonarte. Y lo primero que tienes que hacer es arrepentirte. Eso es lo que tienes que hacer. Arrepentirte cuando la fallas, cuando la riegas, cuando la embarras, cuando te equivocaste. Escucha, lo primero que tienes que hacer es arrepiéntete. ¿Y qué significa arrepentirse? Dale la cara a Dios. Párate con Dios, ve con Dios, ¿ok? Y reconoce tu pecado y dile, ¿sabes qué, Señor? La regué en lo que hice, la regué en lo que dije, la fallé con mi actitud, tomé lo que no tenía que tomar, hice engaños, falseé, esto no está bien. Escucha,
Pero también dile, Señor, también quiero salir de esta condición y de los efectos de lo que está pasando por mi error. Así es que arrepiéntete. Siguiente, confiésale tu pecado. Y confesar tu pecado no solo significa decir lo que hiciste. Confesar significa alinearte con Dios en que lo que está mal, que Dios dice, entonces tú dices, Señor, yo me alineo porque tú dices que lo que hice es pecado. Hoy no justifico, no pongo ninguna excusa, no pongo ningún argumento. Hoy yo reconozco que he pecado. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces ya vimos, arrepiéntete, dale la cara a Dios, confiésalo, dile lo que hiciste abiertamente y alíñate con Él. Señor, sí, no solo digo que hice, me reconozco que está mal, que es pecado. ¿Ok? Y ahora escucha, el pasaje lo dice, los confieso y después aléjate, apártate del pecado, determina no volverlo a hacer. Y ahora escucha, después de que tú lo hiciste y que Él te perdona, porque Él dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Si tú lo haces con una convicción del Espíritu, con un deseo profundo, entonces Él te va a perdonar. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Escucha, perdónate a ti mismo. Debemos perdonarnos a nosotros mismos. Así es que una vez que crees que Jesús te perdonó, que lo aceptas, que lo recibes, es tiempo de perdonarte a ti mismo. ¿Por qué? Sencillo. Yo me perdono porque Cristo me perdonó. Dios conoce exactamente tus actos, tus intenciones, tus pensamientos. Ahora escucha. Y Él te perdonó. Y si Él te perdonó, entonces ¿por qué no perdonarnos nosotros mismos? ¿Por qué tú no te has de perdonar? Claro que sí. Tengo el perdón de Cristo y me voy a perdonar a mí mismo. Y lo siguiente es, escucha, renuncia a la condenación, renuncia a la acusación, renuncia a enjuiciarte. Eso es lo que tú tienes que hacer. Y la manera en que uno puede renunciar a la acusación, a la condenación, a la indignidad, a la culpabilidad, escucha, es a través de la oración. A través de la oración en el nombre de Jesús, en el nombre de tu perdonador, en el nombre del que te ha liberado de tu pecado. Escucha. Y entonces tú vas a empezar a rechazar todo ese sentimiento de culpa, ¿okay? Todo ese sentimiento de juicio que el diablo trae hacia ti. ¿Okay? Y entonces va a llegar el momento en que tú vas a tener que pararte en esa oración y decirle, no vas a venir más a culpabilizarme, no vas a venir más a condenarme, no vas a hacerme sentir más indigno y no me vas a venir con tus miedos y tus temores por lo que yo hice. ¿Por qué? Porque Cristo me perdonó. Por eso 1 Corintios 4:3 dice, por mi parte, escucha lo que dice Pablo, escucha por favor. No me preocupa mucho ser juzgado por ustedes o por algún tribunal humano. Pon atención a esto. Es más, ni siquiera yo mismo me juzgo. Ni siquiera yo mismo me juzgo. Este es un hombre que ha aprendido a perdonarse por todo lo que hice. Y te conté parte de la biografía. Y cuando tú ves Hechos 9, cuando tú ves Gálatas, él lo dice sin vergüenza, sin temor. Él dice, yo era esto. Yo era de los que con cartas de las autoridades iba y apresaba a los que creían en Cristo, iba y los encarcelaba, los entregaba a muerte, los entregaba a juicio. Yo era de los que daba mi voto para matar. Y escucha, y ahora que él dice, ¿sabes qué? Si Dios me ha perdonado todo lo que hice, no temo que nadie me juzgue, no temo que un tribunal me juzgue. Es más, ni yo mismo me condeno. Y me gustaría tú que estás en línea, pusieras ahí en los comentarios, yo no me voy a juzgar. Si Dios no me juzga, yo tampoco me voy a juzgar. Y si Dios me perdona, entonces yo me voy a perdonar. Y finalmente escucha, aprópiate del perdón de Cristo. Tómalo, es tuyo, asegúralo. Mira cómo dice Efesios 1, 7, 8. Dicho sea de paso, el apóstol Pablo otra vez. Por la muerte de Cristo en la cruz, Dios perdonó nuestros pecados y nos liberó de toda culpa. Ojo aquí, eso es maravilloso. Yo me gozo, me alegro, me conmuevo por esto.
Otra vez te lo voy a volver a leer. Por la muerte de Cristo en la cruz, Dios perdonó nuestros pecados y nos liberó de toda culpa. Esto lo hizo por su inmenso amor, por su gran sabiduría y conocimiento. Así es que aprópiate del perdón de Cristo. Y finalmente escucha. Dios te ha perdonado, tú puedes otorgarte el perdón porque lo vas a reconocer, porque lo vas a confesar, porque lo vas a abrazar. Pero escucha, no solamente se trata de hacerlo en esta cuestión de confesar, de hablar y decirlo, también se trata de que lo aprendas, también se trata de que renueves tu mente para que no vuelvas a caer en ese mismo error. Así es que el siguiente paso es, renueva tu mente, aprende de tus errores, apréndelo. Y ajusta lo que tengas que ajustar, es decir, deja lo que sabes que no tienes que hacer, no vayas al lugar donde tienes que ir, no hables lo que sabes que no tienes que hablar, no veas lo que no tienes que ver, tú lo sabes, ¿ok? Ahora escucha. Y en caso necesario, no solamente lo dejas hacer, incluso vas a tener que restituir. Algunas veces eso implica restituir y algunas veces no lo vas a poder hacer. Pero escucha, cuando eso suceda, apréndelo. Y déjame decirte que aun cuando lo hagas, el diablo, como es tan insistente, va a querer venir otra vez a culpabilizarte, a condenarte, a decirte que no has recibido el perdón de Dios y que tú eres culpable. Pero escúchame, lo que va a suceder aquí es lo que dice 1 Juan 3 del 19 al 20. Escucha lo que dice. Nuestras acciones demostrarán que pertenecemos a la verdad. ¿Notas esto? Hay un cambio. O sea, no solo me quedé en ya la regué y sigo igual. No, aquí dice algo diferente. Nuestras acciones ahora, por todo lo aprendido, escucha, demostrarán que pertenecemos a la verdad. Entonces estaremos confiados cuando estemos delante de Dios. Ay, el 20, escucha. Aún si nos sentimos culpables, Dios es superior a nuestros sentimientos y Él lo sabe todo. Él está diciendo entonces el apóstol Juan, a veces te vas a sentir culpable, a veces el enemigo va a venir sobre ti, escúchame, pero hay alguien por encima de cómo te sientes, hay alguien por encima de tu culpabilidad, por encima de la acusación que el diablo viene de ti, y es Jesús, y Él sabe lo que estás pensando, Él sabe lo que estás sintiendo, pero Él sabe que ya fuiste perdonado, y como fuiste perdonado, entonces esa acusación, esa condenación, esa culpabilidad, ese hinchado en cara del diablo sobre ti, no va a prevalecer, no va a continuar, porque entre más lo haga, Dios dice, yo te he declarado inocente, a pesar de cómo te sientes. Díganme si eso no es maravilloso. Entonces tú puedes decirle a Dios, aunque me siento culpable, Señor, esa es la realidad. Hay una verdad, y la verdad es que tú me has perdonado. Y si tú me has perdonado, nadie puede condenarme, nadie puede juzgarme. Y Romanos así lo enseña, ¿cierto? Ahora, escucha, cuando eso venga, con esa insistencia venga, entonces tú vas a decirle, Dios está por encima de mí y de lo que yo pienso. Amén. Entonces tú vas a decir, me arrepentiré, confesaré mi pecado, aceptaré mi perdón y renovaré mi mente. Amén. Concluyo con esto. El no perdonarte es una de las esclavitudes más crueles que existe. Más crueles que existe. Porque tú limitas la obra de Dios en ti, lo que Él quiere hacer en ti. Y aprendí que el perdonarse a sí mismo es un proceso. Y todo proceso lleva su tiempo, pero todo proceso te lleva a una restauración y una capacitación. Y yo te platiqué la culpabilidad irreal que tuve, la culpabilidad que tuve cuando fallé por la inmoralidad. Por después esto tuve que aprender que todavía tenía que perdonarme a mí mismo. Cuando yo me hice novia de mi esposa, y yo quería casarme con ella, otra vez vino a atacarme esa parte de condenación, de no haberme perdonado a mí mismo, de tal manera que empecé a darle lugar a un pensamiento de indignidad. Y yo decía, ¿cómo Daisy, una gran mujer que se ha guardado, que se ha cuidado, cómo se merece alguien como yo? Escucha, ¿cómo se merece alguien como yo, que trae una historia de inmoralidad, de fallo? ¿Cómo es eso? No lo merece. Y me sentía tan mal que llegamos a romper la relación.
hasta que yo tuve que hablar con el que estaba dando el curso, y entonces me trajo una palabra que me liberó totalmente. Y quizá para algunos de ustedes es una palabra también que te va a liberar. Y entonces la palabra era esta, y el mismo Pablo lo dice: el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y cuando entonces yo escucho esa palabra, viene la iluminación y el entendimiento del Señor, que dice: todo eso que hiciste quedó en el pasado, ya no tiene por qué seguir, ya no tiene por qué continuar. Yo te perdono, entonces ahora perdónate tú, porque tú eres una nueva criatura. Y dentro de esa nueva criatura, entonces esa área sexual, esa área de relación ha sido renovada, ha sido cambiada, ha sido transformada, y yo la tomé. Entonces las veces cuando el diablo venía a acusarme, entonces yo decía: sí, estás acusando a aquel que ya no existe. Ahora yo en Cristo soy una nueva criatura. Así es que lo que tú me estás diciendo ya no aplica a mí, porque yo no soy esa persona. Ahora soy hijo de Dios, una nueva criatura. Y eso me liberó de tal manera que hoy vivo sin condenación, sin acusación, y disfruto de mi matrimonio. ¿Entiendes la importancia de perdonarte a ti mismo? Así es que si tú lo entiendes, quiero decirte lo siguiente: regálate la oportunidad de perdonarte. Ámate a ti mismo, y amarse a uno mismo es perdonarse. Jesús nos dijo que teníamos que amarnos a nosotros mismos para después amar a los demás. Y una manifestación de amarnos es perdonar. Perdónate como un acto de amor. Tienes permiso de parte de Dios para perdonarte. Tienes la autoridad de la palabra de Dios para perdonarte. Y no dejes que el diablo te siga acusando. Y practica diariamente, escúchame, en cada fallo y en cada fracaso, el perdonarte. No te quedes tirado, no te quedes allí donde el diablo te quiere. No, entiende esto. Mientras tengas vida, está la oportunidad de arrepentirte y de otorgarte el perdón. Así es que quisiera que ahí donde estás oráramos. Y si el Espíritu de Dios te trajo a ti algo de condenación que había en tu vida, quiero pedirte que se lo entregues y se lo sueltes a Dios. Mientras yo estaba orando, Dios me hizo sentir que había mujeres que se sentían culpables por un aborto que cometieron. Quizá algunos han cometido un asesinato que han estado guardando, o que favorecieron a un fraude, que favorecieron dañar a alguien, y Dios dice: yo te quiero perdonar. Si es tu caso, hazlo. Hay algunos que se sienten enfermos y saben que esa enfermedad piensan que es un castigo de Dios porque fallaron o se equivocaron en alguien, porque engañaron a alguien. ¿Okay? Dios me mostró también de matrimonios que no han podido llegar a la plenitud que Dios quiere, porque muchos de ellos no se han perdonado a sí mismos, se siguen condenando. Y hoy es el tiempo en que Dios te dice: perdónate a ti mismo. Y yo quiero orar por ti. Padre, hoy presento delante de ti a cada uno de los oyentes, a cada uno de los que hoy has vertido tu palabra. Y te pido que tu Espíritu Santo, que todo lo sabe, que todo lo conoce, ahí obre y muestre en sus vidas esas situaciones no resueltas, esa falta de perdón no atorado que está ahí. Y hoy tu Espíritu Santo lo saque a la luz. Y si viene a tu mente, entonces confiésalo, hermano, díselo a Dios, dile que te arrepientas por eso, entrégaselo al Señor y venga la renovación sobre tu mente. Y ahora recibe el perdón de Cristo. Yo voy a reprender toda aquella fuerza del enemigo que ha hecho cautiva tu mente, tu corazón, y que te tiene atrapado en la falta del perdón a ti mismo. Y hoy rompo, Señor, en el nombre de Jesucristo, toda fortaleza espiritual, demoníaca, espiritual, emocional y física que levanta barrera para que esta verdad entre y rompa y destruya toda culpabilidad, condenación, temor al castigo, ira, depresión, en el nombre de Jesucristo. Y hoy, Señor, la gente reciba tu perdón y se perdone a sí mismo. Ahí donde estás, dite a ti mismo: yo me perdono, me otorgo el perdón por lo que dije, por lo que hice. Hoy no solo me doy el perdón, recibo el perdón. Así te bendigo, iglesia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así es que
Aquí está la palabra, perdónate, es importantísimo. Me dio gusto que te esperaras hasta el final. Sé que Dios te ha bendecido y Dios va a seguir trabajando en ti, en perdonarte a ti mismo. Que el Espíritu de Dios sea contigo, su comunión contigo, que la gracia del Señor Jesús esté contigo y la comunión del Padre también. Así es que comparte este video a personas que sabes que lo van a necesitar y con la ayuda de Dios nos vemos la próxima semana. Que Dios te bendiga.